Hola amigos, hoy les traigo una historia fascinante que nos demuestra cómo el orgullo puede ser nuestro peor enemigo, mientras que la humildad puede abrirnos las puertas a los más grandes milagros. Imaginen por un momento a un hombre que lo tenía todo: poder, riqueza, respeto y gloria militar. Su nombre era Naamán, general del poderoso ejército de Siria, un hombre admirado por su valentía y por las victorias que había conseguido. A los ojos de todos, parecía invencible, pero detrás de su armadura y de su grandeza había una herida que lo consumía. Sufría de lepra, una enfermedad incurable y temida que poco a poco lo estaba destruyendo. Su orgullo lo llevaba a buscar soluciones grandiosas, esperando que el milagro llegara con pompa y honra, como correspondía a su grandeza. Sin embargo, la respuesta de Dios fue diferente, en un mensaje sencillo, casi humillante, que lo invitaba a sumergirse en las aguas del río Jordán. Naamán tuvo que enfrentar no a un enemigo en el campo de batalla, sino a su propio orgullo. Y solo cuando se humilló y obedeció la palabra de Dios, experimentó el milagro de la sanidad y el poder transformador de la fe. Este era Naamán, el general del ejército sirio, un guerrero valiente que había llevado a su nación a grandes victorias. Desde fuera, su vida parecía perfecta, pero guardaba un secreto doloroso: padecía de lepra, una enfermedad que en aquellos tiempos no solo afectaba el cuerpo, sino que también marginaba socialmente a quien la sufría. ¿Se han preguntado alguna vez por qué a veces los problemas más difíciles de nuestra vida no se resuelven con dinero o influencias? Naamán estaba a punto de aprender esta lección de la manera más inesperada. Aunque era un hombre poderoso y respetado, su vida estaba marcada por la lepra, una enfermedad que ni su riqueza ni su posición podían curar. En medio de su desesperación, escuchó hablar de un profeta en Israel llamado Eliseo, un hombre de Dios que podía traerle la respuesta que tanto anhelaba. Lleno de orgullo, Naamán viajó con caballos, sirvientes y regalos valiosos, esperando un recibimiento digno de su grandeza. Pero lo que encontró fue muy distinto en Eliseo. Ni siquiera salió a saludarlo, sino que le envió un mensaje sencillo y desconcertante: debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Naamán se sintió ofendido. Para él, aquel acto parecía demasiado simple, incluso humillante. Sin embargo, fue justamente esa obediencia a lo pequeño lo que abriría la puerta a lo grande. Naamán no solo sería sanado de su lepra, sino que aprendería que el verdadero poder no está en la soberbia, sino en humillarse delante de Dios. Todo comenzó cuando una joven sierva israelita que trabajaba en su casa le habló sobre un profeta en Israel llamado Eliseo, quien tenía el poder de Dios para sanar. Aunque escéptico, Naamán estaba desesperado. Preparó una gran caravana con oro, plata y regalos costosos, pensando que podría comprar su sanidad. Pero aquí viene lo interesante: cuando llegó a la casa del profeta Eliseo, esperaba un gran recibimiento, una ceremonia elaborada, algo digno de su rango y posición. En lugar de eso, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Naamán, acostumbrado a que los reyes y los poderosos se inclinaran ante él, esperaba un trato especial, un ritual impresionante, una oración solemne acompañada de gestos grandiosos. Pero nada de eso ocurrió. El profeta, sin salir de su casa, simplemente envió a un mensajero con una instrucción clara y aparentemente insignificante: debía sumergirse 7 veces en las aguas del río Jordán. Para Naamán, aquello fue una ofensa. ¿Cómo un hombre de su rango podía aceptar algo tan sencillo y tan humillante? ¿No había acaso ríos más importantes y limpios en su propia tierra de Siria? Su orgullo le hizo estallar en ira, y estuvo a punto de marcharse sin recibir el milagro que tanto necesitaba. Sin embargo, la grandeza de Dios no se manifiesta en la pompa ni en los rituales humanos, sino en la obediencia sincera y en la humildad del corazón. Naamán estaba frente a la decisión más importante de su vida: aferrarse a su orgullo o rendirse a la palabra de Dios. Solo envió un mensajero con una instrucción simple: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. ¿Pueden imaginar la indignación de Naamán? Este poderoso general, acostumbrado a dar órdenes y ser tratado con honores, recibió una instrucción que le pareció ridícula e insignificante. ¿Acaso no hay ríos mejores en Damasco?, exclamó, furioso. Su orgullo estaba herido, y estuvo a punto de regresar a su tierra sin recibir la sanidad que tanto necesitaba. Pero aquí viene la parte más transformadora de la historia. Fueron sus propios siervos quienes le hicieron ver su error. Con sabiduría le dijeron: si el profeta te hubiera pedido algo difícil,
¿No lo habrías hecho? Cuanto más cuando solo te pide algo tan simple como lavarte y ser limpio. Estas palabras penetraron en el corazón de Naamán sus siervos, con humildad y sabiduría. Le recordaron que si el profeta le hubiera pedido algo difícil o extraordinario, él lo habría hecho sin dudar. Entonces, ¿por qué negarse a algo tan sencillo como bañarse en el río? Fue en ese instante cuando Naamán comprendió que estaba frente a una lección mucho más grande que la lepra misma. No se trataba solo de sanar su cuerpo, sino de sanar su orgullo. Con el corazón quebrantado, descendió al río Jordán. Una vez, 2 veces, 3, hasta completar las 7 inmersiones ordenadas. Y en la 7ª, algo maravilloso sucedió en su piel. Se volvió limpia, suave como la de un niño. Naamán emergió de esas aguas, no solo libre de la lepra, sino renovado espiritualmente. Había descubierto que la verdadera grandeza no está en el poder, ni en la gloria, ni en la riqueza, sino en reconocer que solo Dios tiene el poder de transformar la vida del ser humano. Tuvo que tomar una decisión, a mantener su orgullo o humillarse y obedecer. Finalmente, eligió la humildad. Se sumergió 7 veces en el río Jordán, y al salir la última vez, su piel quedó tan limpia como la de un niño. ¿Qué nos enseña esta historia? Que a veces los mayores obstáculos para recibir nuestras bendiciones no están en el exterior, sino en nuestro interior. El orgullo nos hace buscar soluciones grandiosas y complicadas, cuando Dios muchas veces nos ofrece respuestas simples que requieren humildad y obediencia. Naamán tuvo que aprender que la verdadera grandeza no está en los títulos ni en las riquezas, sino en la capacidad de reconocer que necesitamos ayuda y estar dispuestos a recibirla en los términos que Dios establece, no en los nuestros. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar bendiciones por no querer humillarnos? ¿Cuántas soluciones simples hemos rechazado por buscar respuestas más elaboradas que satisfagan nuestro ego? La transformación de Naamán fue más allá de su piel. No fue solamente un milagro físico lo que ocurrió en aquellas aguas del Jordán, sino una transformación profunda en su corazón. El general altivo, acostumbrado a que todo se inclinara ante él, ahora reconocía que su poder y su gloria eran nada frente a la grandeza del Dios de Israel. Naamán ya no era el mismo hombre. Había dejado su orgullo en las aguas y emergido con una fe nueva, con gratitud y con un espíritu renovado. Regresó a casa del profeta Eliseo, no con exigencias ni con aires de grandeza, sino con humildad, confesando públicamente: ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino solo en Israel. Aquella confesión no era solo la voz de un hombre sanado, era la declaración de alguien que había encontrado al Dios verdadero. Su lepra había desaparecido, pero sobre todo, había sanado la lepra del alma, la soberbia que lo alejaba de la gracia de Dios. No solo fue sanado físicamente, sino que experimentó una transformación espiritual. Naamán entendió que la verdadera sanidad no estaba solo en su piel renovada, sino en el cambio de su corazón. Aprendió que ningún título, riqueza o poder podía compararse con la gracia de Dios. El hombre orgulloso que había llegado con altivez, ahora se presentaba con humildad, reconociendo públicamente la soberanía del Señor en su viaje. No había sido solo un trayecto militar, sino un camino de fe. Descubrió que el milagro no estaba en las aguas del Jordán, sino en la obediencia y en la fe puesta en el Dios verdadero. Ese encuentro marcó un antes y un después. En su vida de general invencible pasó a ser un siervo agradecido, dispuesto a honrar al Dios de Israel. Naamán nos recuerda que el milagro más grande no siempre es la sanidad del cuerpo, sino la transformación del alma, que solo Dios puede realizar. Reconoció al Dios de Israel como el único Dios verdadero, demostrando que cuando nos humillamos ante Dios, no solo recibimos sanidad física, sino también renovación espiritual. Si hoy te encuentras luchando con alguna situación que parece no tener solución, quizás sea momento de preguntarte: ¿estoy permitiendo que mi orgullo me impida recibir la ayuda que necesito? ¿Estoy dispuesto a seguir instrucciones simples que podrían cambiar mi vida? Amigos, les invito a reflexionar sobre esta poderosa historia. Si les ha gustado este mensaje y quieren seguir recibiendo más contenido como este, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. Compartan este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y transformación. Nos vemos en el próximo video. Hola amigos, hoy les traigo una historia fascinante que nos demuestra cómo el orgullo puede ser nuestro peor enemigo, mientras que la humildad puede abrirnos las puertas a los más grandes milagros. Imaginen por un momento a un hombre que lo tenía todo en poder,
riqueza, respeto y gloria militar. Su nombre era Naamán, general del poderoso ejército de Siria, un hombre admirado por su valentía y por las victorias que había conseguido. A los ojos de todos, parecía invencible. Pero detrás de su armadura y de su grandeza, había una herida que lo consumía. Sufría de lepra, una enfermedad incurable y temida que poco a poco lo estaba destruyendo. Su orgullo lo llevaba a buscar soluciones grandiosas, esperando que el milagro llegara con pompa y honra, como correspondía a su grandeza. Sin embargo, la respuesta de Dios fue diferente en un mensaje sencillo, casi humillante, que lo invitaba a sumergirse en las aguas del río Jordán. Naamán tuvo que enfrentar no a un enemigo en el campo de batalla, sino a su propio orgullo. Y solo cuando se humilló y obedeció la palabra de Dios, experimentó el milagro de la sanidad y el poder transformador de la fe. Este era Naamán, el general del ejército sirio, un guerrero valiente que había llevado a su nación a grandes victorias. Desde fuera, su vida parecía perfecta, pero guardaba un secreto doloroso. Padecía de lepra, una enfermedad que en aquellos tiempos no solo afectaba el cuerpo, sino que también marginaba socialmente a quien la sufría. ¿Se han preguntado alguna vez por qué a veces los problemas más difíciles de nuestra vida no se resuelven con dinero o influencias? Naamán estaba a punto de aprender esta lección de la manera más inesperada. Aunque era un hombre poderoso y respetado, su vida estaba marcada por la lepra, una enfermedad que ni su riqueza ni su posición podían curar. En medio de su desesperación, escuchó hablar de un profeta en Israel llamado Eliseo, un hombre de Dios que podía traerle la respuesta que tanto anhelaba. Lleno de orgullo, Naamán viajó con caballos, sirvientes y regalos valiosos, esperando un recibimiento digno de su grandeza. Pero lo que encontró fue muy distinto en Eliseo. Ni siquiera salió a saludarlo, sino que le envió un mensaje sencillo y desconcertante. Debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Naamán se sintió ofendido. Para él, aquel acto parecía demasiado simple, incluso humillante. Sin embargo, fue justamente esa obediencia a lo pequeño lo que abriría la puerta a lo grande. Naamán no solo sería sanado de su lepra, sino que aprendería que el verdadero poder no está en la soberbia, sino en humillarse delante de Dios. Todo comenzó cuando una joven sierva israelita que trabajaba en su casa le habló sobre un profeta en Israel llamado Eliseo, quien tenía el poder de Dios para sanar. Aunque escéptico, Naamán estaba desesperado. Preparó una gran caravana con oro, plata y regalos costosos, pensando que podría comprar su sanidad. Pero aquí viene lo interesante. En cuando llegó a la casa del profeta Eliseo, esperaba un gran recibimiento, una ceremonia elaborada, algo digno de su rango y posición. En lugar de eso, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Naamán, acostumbrado a que los reyes y los poderosos se inclinaran ante él, esperaba un trato especial, un ritual impresionante, una oración solemne acompañada de gestos grandiosos. Pero nada de eso ocurrió. El profeta, sin salir de su casa, simplemente envió a un mensajero con una instrucción clara y aparentemente insignificante. Debía sumergirse 7 veces en las aguas del río Jordán. Para Naamán, aquello fue una ofensa. ¿Cómo un hombre de su rango podía aceptar algo tan sencillo y tan humillante? ¿No había acaso ríos más importantes y limpios en su propia tierra de Siria? Su orgullo le hizo estallar en ira, y estuvo a punto de marcharse sin recibir el milagro que tanto necesitaba. Sin embargo, la grandeza de Dios no se manifiesta en la pompa ni en los rituales humanos, sino en la obediencia sincera y en la humildad del corazón. Naamán estaba frente a la decisión más importante de su vida: aferrarse a su orgullo o rendirse a la palabra de Dios. Solo envió un mensajero con una instrucción simple: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. ¿Pueden imaginar la indignación de Naamán? Este poderoso general, acostumbrado a dar órdenes y ser tratado con honores, recibió una instrucción que le pareció ridícula e insignificante. ¿Acaso no hay ríos mejores en Damasco?, exclamó furioso. Su orgullo estaba herido y estuvo a punto de regresar a su tierra sin recibir la sanidad que tanto necesitaba. Pero aquí viene la parte más transformadora de la historia. Fueron sus propios siervos quienes le hicieron ver su error. Con sabiduría le dijeron: si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más cuando solo te pide algo tan simple como lavarte y ser limpio? Estas palabras penetraron en el corazón de Naamán. Sus siervos, con humildad y sabiduría, le recordaron que si el profeta le hubiera pedido algo difícil o extraordinario, él lo habría hecho sin dudar. Entonces,
¿por qué negarse a algo tan sencillo como bañarse en el río? Fue en ese instante cuando Naamán comprendió que estaba frente a una lección mucho más grande que la lepra misma. No se trataba solo de sanar su cuerpo, sino de sanar su orgullo. Con el corazón quebrantado, descendió al río Jordán. Una vez, 2 veces, 3, hasta completar las 7 inmersiones ordenadas. Y en la 7ª, algo maravilloso sucedió en su piel. Se volvió limpia, suave como la de un niño. Naamán emergió de esas aguas, no solo libre de la lepra, sino renovado espiritualmente. Había descubierto que la verdadera grandeza no está en el poder, ni en la gloria, ni en la riqueza, sino en reconocer que solo Dios tiene el poder de transformar la vida del ser humano. Tuvo que tomar una decisión, a mantener su orgullo o humillarse y obedecer. Finalmente, eligió la humildad. Se sumergió 7 veces en el río Jordán, y al salir la última vez, su piel quedó tan limpia como la de un niño. ¿Qué nos enseña esta historia? Que a veces los mayores obstáculos para recibir nuestras bendiciones no están en el exterior, sino en nuestro interior. El orgullo nos hace buscar soluciones grandiosas y complicadas, cuando Dios muchas veces nos ofrece respuestas simples que requieren humildad y obediencia. Naamán tuvo que aprender que la verdadera grandeza no está en los títulos ni en las riquezas, sino en la capacidad de reconocer que necesitamos ayuda y estar dispuestos a recibirla en los términos que Dios establece, no en los nuestros. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar bendiciones por no querer humillarnos? ¿Cuántas soluciones simples hemos rechazado por buscar respuestas más elaboradas que satisfagan nuestro ego? La transformación de Naamán fue más allá de su piel. No fue solamente un milagro físico lo que ocurrió en aquellas aguas del Jordán, sino una transformación profunda en su corazón. El general altivo, acostumbrado a que todo se inclinara ante él, ahora reconocía que su poder y su gloria eran nada frente a la grandeza del Dios de Israel. Naamán ya no era el mismo hombre. Había dejado su orgullo en las aguas y emergido con una fe nueva, con gratitud y con un espíritu renovado. Regresó a casa del profeta Eliseo, no con exigencias ni con aires de grandeza, sino con humildad, confesando públicamente: ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino solo en Israel. Aquella confesión no era solo la voz de un hombre sanado, era la declaración de alguien que había encontrado al Dios verdadero. Su lepra había desaparecido, pero sobre todo, había sanado la lepra del alma, la soberbia que lo alejaba de la gracia de Dios. No solo fue sanado físicamente, sino que experimentó una transformación espiritual. Naamán entendió que la verdadera sanidad no estaba solo en su piel renovada, sino en el cambio de su corazón. Aprendió que ningún título, riqueza o poder podía compararse con la gracia de Dios. El hombre orgulloso que había llegado con altivez, ahora se presentaba con humildad, reconociendo públicamente la soberanía del Señor en su viaje. No había sido solo un trayecto militar, sino un camino de fe. Descubrió que el milagro no estaba en las aguas del Jordán, sino en la obediencia y en la fe puesta en el Dios verdadero. Ese encuentro marcó un antes y un después. En su vida de general invencible pasó a ser un siervo agradecido, dispuesto a honrar al Dios de Israel. Naamán nos recuerda que el milagro más grande no siempre es la sanidad del cuerpo, sino la transformación del alma, que solo Dios puede realizar. Reconoció al Dios de Israel como el único Dios verdadero, demostrando que cuando nos humillamos ante Dios, no solo recibimos sanidad física, sino también renovación espiritual. Si hoy te encuentras luchando con alguna situación que parece no tener solución, quizás sea momento de preguntarte: ¿estoy permitiendo que mi orgullo me impida recibir la ayuda que necesito? ¿Estoy dispuesto a seguir instrucciones simples que podrían cambiar mi vida? Amigos, les invito a reflexionar sobre esta poderosa historia. Si les ha gustado este mensaje y quieren seguir recibiendo más contenido como este, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. Compartan este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y transformación. Nos vemos en el próximo video. Hola amigos, hoy les traigo una historia fascinante que nos demuestra cómo el orgullo puede ser nuestro peor enemigo, mientras que la humildad puede abrirnos las puertas a los más grandes milagros. Imaginen por un momento a un hombre que lo tenía todo: poder, riqueza, respeto y gloria militar. Su nombre era Naamán, general del poderoso ejército de Siria, un hombre admirado por su valentía y por las victorias que había conseguido. A los ojos de todos, parecía invencible, pero detrás de su armadura y de su grandeza
Había una herida que lo consumía. Sufría de lepra, una enfermedad incurable y temida que poco a poco lo estaba destruyendo. Su orgullo lo llevaba a buscar soluciones grandiosas, esperando que el milagro llegara con pompa y honra, como correspondía a su grandeza. Sin embargo, la respuesta de Dios fue diferente en un mensaje sencillo, casi humillante, que lo invitaba a sumergirse en las aguas del río Jordán. Naamán tuvo que enfrentar no a un enemigo en el campo de batalla, sino a su propio orgullo. Y solo cuando se humilló y obedeció la palabra de Dios, experimentó el milagro de la sanidad y el poder transformador de la fe. Este era Naamán, el general del ejército sirio, un guerrero valiente que había llevado a su nación a grandes victorias. Desde fuera, su vida parecía perfecta, pero guardaba un secreto doloroso. Padecía de lepra, una enfermedad que en aquellos tiempos no solo afectaba el cuerpo, sino que también marginaba socialmente a quien la sufría. ¿Se han preguntado alguna vez por qué a veces los problemas más difíciles de nuestra vida no se resuelven con dinero o influencias? Naamán estaba a punto de aprender esta lección de la manera más inesperada, aunque era un hombre poderoso y respetado. Su vida estaba marcada por la lepra, una enfermedad que ni su riqueza ni su posición podían curar. En medio de su desesperación, escuchó hablar de un profeta en Israel llamado Eliseo, un hombre de Dios que podía traerle la respuesta que tanto anhelaba. Lleno de orgullo, Naamán viajó con caballos, sirvientes y regalos valiosos, esperando un recibimiento digno de su grandeza. Pero lo que encontró fue muy distinto en Eliseo. Ni siquiera salió a saludarlo, sino que le envió un mensaje sencillo y desconcertante. Debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Naamán se sintió ofendido. Para él, aquel acto parecía demasiado simple, incluso humillante. Sin embargo, fue justamente esa obediencia a lo pequeño lo que abriría la puerta a lo grande. Naamán no solo sería sanado de su lepra, sino que aprendería que el verdadero poder no está en la soberbia, sino en humillarse delante de Dios. Todo comenzó cuando una joven sierva israelita que trabajaba en su casa le habló sobre un profeta en Israel llamado Eliseo, quien tenía el poder de Dios para sanar. Aunque escéptico, Naamán estaba desesperado. Preparó una gran caravana con oro, plata y regalos costosos, pensando que podría comprar su sanidad. Pero aquí viene lo interesante. En cuando llegó a la casa del profeta Eliseo, esperaba un gran recibimiento, una ceremonia elaborada, algo digno de su rango y posición. En lugar de eso, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Naamán, acostumbrado a que los reyes y los poderosos se inclinaran ante él, esperaba un trato especial, un ritual impresionante, una oración solemne acompañada de gestos grandiosos. Pero nada de eso ocurrió. El profeta, sin salir de su casa, simplemente envió a un mensajero con una instrucción clara y aparentemente insignificante. Debía sumergirse 7 veces en las aguas del río Jordán. Para Naamán, aquello fue una ofensa. ¿Cómo un hombre de su rango podía aceptar algo tan sencillo y tan humillante? ¿No había acaso ríos más importantes y limpios en su propia tierra de Siria? Su orgullo le hizo estallar en ira, y estuvo a punto de marcharse sin recibir el milagro que tanto necesitaba. Sin embargo, la grandeza de Dios no se manifiesta en la pompa ni en los rituales humanos, sino en la obediencia sincera y en la humildad del corazón. Naamán estaba frente a la decisión más importante de su vida: aferrarse a su orgullo o rendirse a la palabra de Dios. Solo envió un mensajero con una instrucción simple: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. ¿Pueden imaginar la indignación de Naamán? Este poderoso general, acostumbrado a dar órdenes y ser tratado con honores, recibió una instrucción que le pareció ridícula e insignificante. ¿Acaso no hay ríos mejores en Damasco?, exclamó furioso. Su orgullo estaba herido y estuvo a punto de regresar a su tierra sin recibir la sanidad que tanto necesitaba. Pero aquí viene la parte más transformadora de la historia. Fueron sus propios siervos quienes le hicieron ver su error. Con sabiduría le dijeron: si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más cuando solo te pide algo tan simple como lavarte y ser limpio? Estas palabras penetraron en el corazón de Naamán. Sus siervos, con humildad y sabiduría, le recordaron que si el profeta le hubiera pedido algo difícil o extraordinario, él lo habría hecho sin dudar. Entonces, ¿por qué negarse a algo tan sencillo como bañarse en el río? Fue en ese instante cuando Naamán comprendió que estaba frente a una lección mucho más grande que la lepra misma. No se trataba solo de sanar su cuerpo, sino de sanar su orgullo. Con el corazón quebrantado, descendió al río Jordán. 1 vez, 2 veces,
3, hasta completar las 7 inmersiones ordenadas. Y en la séptima, algo maravilloso sucedió en su piel. Se volvió limpia, suave como la de un niño. Naamán emergió de esas aguas, no solo libre de la lepra, sino renovado espiritualmente. Había descubierto que la verdadera grandeza no está en el poder, ni en la gloria, ni en la riqueza, sino en reconocer que solo Dios tiene el poder de transformar la vida del ser humano. Tuvo que tomar una decisión, a mantener su orgullo o humillarse y obedecer. Finalmente, eligió la humildad. Se sumergió 7 veces en el río Jordán, y al salir la última vez, su piel quedó tan limpia como la de un niño. ¿Qué nos enseña esta historia? Que a veces los mayores obstáculos para recibir nuestras bendiciones no están en el exterior, sino en nuestro interior. El orgullo nos hace buscar soluciones grandiosas y complicadas, cuando Dios muchas veces nos ofrece respuestas simples que requieren humildad y obediencia. Naamán tuvo que aprender que la verdadera grandeza no está en los títulos ni en las riquezas, sino en la capacidad de reconocer que necesitamos ayuda y estar dispuestos a recibirla en los términos que Dios establece, no en los nuestros. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar bendiciones por no querer humillarnos? ¿Cuántas soluciones simples hemos rechazado por buscar respuestas más elaboradas que satisfagan nuestro ego? La transformación de Naamán fue más allá de su piel. No fue solamente un milagro físico lo que ocurrió en aquellas aguas del Jordán, sino una transformación profunda en su corazón. El general altivo, acostumbrado a que todo se inclinara ante él, ahora reconocía que su poder y su gloria eran nada frente a la grandeza del Dios de Israel. Naamán ya no era el mismo hombre. Había dejado su orgullo en las aguas y emergido con una fe nueva, con gratitud y con un espíritu renovado. Regresó a casa del profeta Eliseo, no con exigencias ni con aires de grandeza, sino con humildad, confesando públicamente: ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino solo en Israel. Aquella confesión no era solo la voz de un hombre sanado, era la declaración de alguien que había encontrado al Dios verdadero. Su lepra había desaparecido, pero sobre todo, había sanado la lepra del alma, la soberbia que lo alejaba de la gracia de Dios. No solo fue sanado físicamente, sino que experimentó una transformación espiritual. Naamán entendió que la verdadera sanidad no estaba solo en su piel renovada, sino en el cambio de su corazón. Aprendió que ningún título, riqueza o poder podía compararse con la gracia de Dios. El hombre orgulloso que había llegado con altivez, ahora se presentaba con humildad, reconociendo públicamente la soberanía del Señor en su viaje. No había sido solo un trayecto militar, sino un camino de fe. Descubrió que el milagro no estaba en las aguas del Jordán, sino en la obediencia y en la fe puesta en el Dios verdadero. Ese encuentro marcó un antes y un después. En su vida, de general invencible pasó a ser un siervo agradecido, dispuesto a honrar al Dios de Israel. Naamán nos recuerda que el milagro más grande no siempre es la sanidad del cuerpo, sino la transformación del alma, que solo Dios puede realizar. Reconoció al Dios de Israel como el único Dios verdadero, demostrando que cuando nos humillamos ante Dios, no solo recibimos sanidad física, sino también renovación espiritual. Si hoy te encuentras luchando con alguna situación que parece no tener solución, quizás sea momento de preguntarte: ¿estoy permitiendo que mi orgullo me impida recibir la ayuda que necesito? ¿Estoy dispuesto a seguir instrucciones simples que podrían cambiar mi vida? Amigos, les invito a reflexionar sobre esta poderosa historia. Si les ha gustado este mensaje y quieren seguir recibiendo más contenido como este, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. Compartan este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y transformación. Nos vemos en el próximo video.